¿Qué va a pasar este 2026 en materia económica y en un año en donde vamos a elegir un nuevo Congreso y un nuevo presidente o presidenta de Colombia? ¿Cómo va a influir el déficit fiscal, las buenas noticias en economía como la reducción en el desempleo y como la reducción de la inflación y un crecimiento inesperado que ha sido bien recibido por ciertos sectores, y con otras medidas como la del aumento del salario mínimo en un 23%, que tiene muy contentos a los beneficiarios, que son casi 2 millones o 3 millones de personas, pero que ha sido recibido con alarma por el sector empresarial, que insiste en que una medida de esas dimensiones va a afectar directamente la tasa de inflación y también va a aumentar, dicen ellos, la informalidad. Nuestro invitado es Luis Fernando Mejía, quien está empezando a desempeñarse como consultor privado, después de haber sido durante 7 años el director de FEDesarrollo. Bienvenido a fondo con sus vaticinios macro, y sobre todo vamos a ponerle la lupa a las razones que hoy tienen al dólar a 3.700 pesos, la cifra más baja en los últimos 5 años. Bueno, María Jimena, muchas gracias por la invitación. Un placer estar otra vez por acá. Entonces, cerré justamente ese ciclo de más de 7 años en FEDesarrollo, en donde, estuve muy contento, aprendí muchísimo y creo que fue muy interesante en la etapa profesional. Anteriormente, recordemos, había estado en Planeación Nacional. Hice la carrera, fui director de Política Macro en el Ministerio de Hacienda, subdirector y luego Planeación, director de General. Y luego de esos 13 años de carrera, tanto en lo público como en FEDesarrollo, que no es privado, es organismo sin ánimo de lucro, pero no es estrictamente sector privado, desde hace algunos años he venido pensando justamente en lo que acabo de hacer, es lanzar mi propia firma de consultoría económica. Se llama Lumen Economic Intelligence. La página, para quienes lo quieran consultar, www.lumenei.com. ¿Y qué pretende esta firma de consultoría? Yo creo, María Jimena, que estamos en un momento en donde hay un exceso de información, inmediatez, en todas las redes sociales en general. Cualquier noticia uno inmediatamente la sabe, la conoce, pero hay un déficit de análisis que pueda permitir aterrizar la noticia económica, la noticia política, a implicaciones. ¿Para quiénes? Para los empresarios, para las juntas directivas, para quienes toman decisiones en lo público y en lo privado. Y eso es lo que traigo a la mesa con esta firma de consultoría. Yo creo que hay 3 atributos interesantes. Uno, la profundidad técnica, que ha sido siempre uno de los, creo yo, rasgos que me han distinguido durante mi carrera profesional. Puedo analizar la información de manera profunda y técnica. 2, independencia. Es una firma completamente independiente y nunca, por supuesto, he tenido ningún tipo de participación política. No hay un gremio detrás, así que puedo hacer los análisis con plena libertad. Y tercero, pasar de nuevo el análisis a la estrategia, ¿no? ¿Qué implica esto para un empresario, para un sector? ¿Qué implica lo que usted mencionaba ahora? Entonces, ese va a ser el propósito de esta nueva firma. Bueno, me parece toda la suerte del mundo. Muchas gracias. En esta nueva empresa. Yo quería comenzar por una pregunta que yo creo que puede abarcar casi que todo el podcast. Y es que recuerdo muy bien que cuando ganó Gustavo Petro el poder, lo primero que dijeron los candidatos y los analistas, no usted, pero los analistas, se va a subir el dólar a 4.000. El temor de que eso pudiera tener un impacto macro en la economía, el hecho de que llegara por primera vez un presidente de izquierda, se reflejaba en esa frase, en ese temor. Lo que ha pasado es totalmente distinto. El próximo presidente se enfrenta a un escenario completamente distinto. El dólar está llegando a sus mínimos. No sé desde hace cuánto el dólar estaba a 3.700, creo que está
hoy. Está en 3.600. 3.600, imagínese. En 3.600. ¿Por qué está bajando el dólar y cuáles son las causas? Y cuáles, más tarde me gustaría también saber cuáles son los efectos reales que hay en la economía. Muy bien, María Jimena. Sí, mira, una pregunta muy interesante porque estoy de acuerdo. Yo nunca he pronosticado el dólar, afortunadamente. No, yo porque me acuerdo eso, que usted no. exacto, Sí. porque eso siempre uno se equivoca. Pero sí recuerdo cuando arranca el gobierno, temor sobre cuál iba a ser la evolución de la economía en general y del precio del dólar en particular. Y se hablaba de precios del dólar que en algún momento sí estuvieron muy altos. Recordemos que cuando arranca el gobierno tuvimos un año 2022 difícil en donde el dólar llegó a precios de casi 5.000 pesos por dólar. Y luego eso se empezó a corregir. Y yo le diría que hay dos factores fundamentales que explican ese comportamiento del dólar. Y es un factor primero global y luego hablamos ya de las cosas locales. El factor global tiene que ver con la política comercial y arancelaria del gobierno Trump. Cuando él arranca, recordemos la noticia inmediata, los próximos meses de febrero, después de su elección y su posesión, es que iba a implementar unos aranceles y eso pasó. Cuando recordemos en el Liberation Day se anuncia, fue muy duro. A Colombia le fue bien, recordemos 10%. que quedamos con un 10%, que al final ¿Le fue bien? Bueno. Sí, porque fíjese que es 5% porque se excluyó temas como el petróleo, que es uno de los grandes productos de exportación de Colombia. Entonces no fue bien en términos relativos, pero esa política... Frente a Brasil, que era 30%. Exacto, total. No, nos fue bien incluso frente a la región. Entonces, los aranceles típicamente lo que hacen es debilitar la moneda de quien pone el arancel. Y cuando usted observa, Estados Unidos ha tenido un comportamiento justamente de debilitamiento de su moneda frente al resto de monedas, no solamente las más fuertes como el euro, o el euro vale mucho más que lo que valía hace un año, sino también de monedas de mercados emergentes. Entonces, cuando usted observa, la tendencia del último año y medio tal vez ha sido una pérdida de valor del dólar frente a todas las monedas, incluyendo la del peso colombiano. Entonces, eso ayuda a explicarlo, pero no es todo, porque Colombia es una de las monedas que más se ha apreciado, ¿no? Entonces, primero hay una tendencia general de pérdida de valor del dólar frente a todas las monedas, incluyendo la colombiana. Eso es el factor externo. Pero claramente hay un factor interno muy importante que tiene que ver especialmente con las operaciones de endeudamiento en dólares que ha tenido el gobierno nacional desde más o menos septiembre del año pasado. Entonces recordemos qué ha venido pasando. El gobierno hizo dos anuncios muy importantes el año pasado, unas operaciones que superaron los 13.000 millones de dólares. Una de ellas, que fue un poquito polémica, recordemos que fue una que se otorgó a un comprador, a uno solo, en un mecanismo que no fue competitivo, fue de 6.000 millones de dólares, cerca de 23 billones de pesos. Que creo que es una compañía, bueno, una empresa en Qatar, una compañía, ¿cómo se llama eso? Eso no se llaman compañías. Hay rumores, es un fondo de inversión. Es un fondo de inversión en Qatar, pero no sé si es en Qatar. ¿En dónde? Hay un rumor que es supuestamente PIMCO, que es un fondo de inversión, digamos, global, que tiene, digamos, pies en todo lado a nivel mundial. Entonces, esas operaciones de endeudamiento tuvieron una cosa distinta a lo que era usual. ¿Qué ocurría típicamente? Esto no para decir que es nuevo, todos los gobiernos se endeudaban en dólares, por supuesto. Lo que sí es nuevo es que el gobierno monetizó esos dólares. ¿Qué quiere decir monetizar? Se trajo los dólares a Colombia. ¿Y cómo se monetiza? Los ofrece en el mercado cambiario y cuando usted tiene 13.000 millones de dólares ingresando en un periodo muy corto de tiempo, producto de estas operaciones de endeudamiento, pues eso naturalmente baja el precio del dólar. ¿Cómo era usualmente lo que ocurría en las operaciones de endeudamiento externo? Típicamente los gobiernos se endeudaban en dólares, pero dejaban esos dólares afuera. ¿Para qué? Para pagar la deuda afuera en dólares. Era simplemente una operación de financiamiento de la deuda. ¿Pero por qué el gobierno hizo esto? ¿Y por qué los trae? Claro, ¿por qué los está trayendo? Básicamente porque tal vez usted lo recordará, María Jimena, y lo hablado, digamos, anteriormente. Este gobierno ha tenido unos enormes problemas de caja. No tiene la caja. No tiene la caja. De hecho, este año, por allá en agosto, estuvo en un mínimo histórico de caja. Es decir, no tenía la plata para pagar ni siquiera la nómina. Recordemos lo que pasó el año pasado, en donde hubo unas denuncias
de que para ciertos contratistas se le iba a pasar el pago de la nómina de diciembre a este 2026. Entonces el problema de caja llevó al gobierno a monetizar esos dólares y eso pues obviamente, como le decía, es un monto sustancial, pues también presiona a la baja el precio del dólar. Entonces, ¿qué estamos viendo para este año? Pues no va a cambiar mucho la perspectiva. El dólar sigue estando debilitándose frente al resto de monedas. De hecho, fíjese, la noticia reciente es que el Banco de Japón va a intervenir el yen y eso usualmente genera otra vez una pérdida de valor del dólar. Y por otro lado, las operaciones de endeudamiento externo van a continuar. De hecho, el 2026 arrancó con otra operación muy grande que también se está monetizando y que pues ha generado otra vez una caída del precio del dólar. Así que por ahora pues vamos a tener un dólar barato y más adelante va a depender mucho pues de las elecciones, de los anuncios en política económica que haga el próximo gobierno y de cómo manejen esas operaciones adicionales de endeudamiento externo. Bueno, ¿cuáles son los efectos iniciales o por lo menos los primeros efectos de esa baja tan repentina del precio del dólar? Evidentemente, hay una preocupación muy grande dentro del sector exportador, el café, en fin, todos estos sectores importantes que incluso habían recuperado o por lo menos habían abierto ventanas nuevas de exportación, están siendo los más afectados. ¿Eso cómo impacta a la larga? Pues sí, María Jimena, mire, como siempre en economía, uno no puede hablar de blanco o negro, sino de gris. Entonces acá hay ganadores y perdedores. Exacto. Entonces, entre los ganadores, hablemos primero de lo bueno. Los ganadores, quienes importan o compran bienes importados, por ejemplo, incluso exportadores también, porque un exportador puede importar maquinaria, equipo, bienes de capital para luego exportar. Entonces, la apreciación de su moneda, si bien le genera una pérdida en los ingresos, también le puede abaratar los costos de importación. Pero en general los consumidores se van a ver beneficiados porque una parte no despreciable de nuestra canasta de consumo, cerca del 20% está atada al dólar. ¿Qué estamos hablando? Electrodomésticos, por ejemplo, aparatos de tecnología, televisores para el mundial, tal cual. Todo eso va a llegar a una tasa de cambio más barata y naturalmente eso se va a traducir en un menor precio al consumidor final. Entonces, quienes importan, ya sea bienes y servicios para consumo o maquinaria y equipo para luego producir y vender acá o afuera, pues se benefician. Esos son los grandes beneficiarios. También, bueno, no olvidemos a los colombianos que quieren viajar al exterior. Porque, mucho mejor, claro, un dólar más barato. El dólar más barato. Más barato, entonces pues es 15-12% más barato, pues naturalmente también incentiva al viaje al exterior. Perdedores, arranquemos otra vez con el turismo. Pues naturalmente quienes vienen a Colombia con un dólar más barato, es decir, un peso más caro, un peso colombiano más caro, pues están perdiendo capacidad de compra. Entonces, pues Colombia sigue siendo barato. Sí, para ellos sí. Para sigue siendo barato. Extranjeros sí. Pero es menos barato, ¿no? Sí. Es 12% más caro. Sí. Entonces, pues no es menor esa diferencia, porque si usted ve eso y de repente dice, bueno, México no se ha apreciado tanto la moneda, pues de pronto dice, no, voy a Colombia. Pero todavía no estamos tan baratos como México. No, de acuerdo. O sea, México está más costoso. Sí, por supuesto. Todo sigue siendo un destino que sigue siendo caro. Entonces, pero en general es más caro venir a Colombia. Entonces, eso debería de alguna manera disminuir un poco la demanda de turistas desde el exterior hacia Colombia. Pero quienes más se han perjudicados es lo que usted mencionaba ahora, María Jimena, que son los exportadores de commodities básicos. ¿Qué son los commodities? Son productos usualmente agrícolas o mineros que no requieren un proceso muy sofisticado de transformación. Caso del café. El café realmente usted no importa maquinaria para producirlo, requiere mano de obra y algo de tecnología, pero muy pequeño. El costo especialmente es mano de obra. Entonces, en el café, cuando usted tiene una caída del 11% de la tasa de cambio, pues directamente le pega 12% en sus ingresos, ¿no? Los floricultores, y especialmente ahora que se viene la temporada importante de San Valentín en Estados Unidos, pues tiene una caída de su precio de venta. Los costos otra vez no le varían mucho con la tasa de cambio, son costos especialmente laborales, así que van a tener problemas. Entonces, flores, café, el mismo petróleo, que tampoco requiere nuestro petróleo lo exportamos petróleo crudo, ¿no? Entonces, pues no requiere mucho proceso de sofisticación. Entonces, los productores exportadores de commodities básicos tienen este problema. Pero aquí viene un punto importante. Se combina
una caída de la tasa de cambio del 11-12% con un aumento de salario mínimo del 23%. Entonces piense usted en un floricultor en donde en el agro el componente más importante del costo es el costo laboral. Va a afrontar este año una caída de su tasa de cambio, de su precio de venta de bien final del 11-12% y al mismo tiempo un aumento del 23% en el costo laboral. Es una combinación que pues, naturalmente va a poner en aprietos especialmente a muchos productores agropecuarios. Así que ahí tenemos un interrogante sobre qué va a pasar, porque el tamaño del golpe en los dos lados de ingresos y de gastos pues no es menor. ¿Cuál es en ese sentido? Porque es que yo no he podido ver realmente qué dicen los candidatos. Usted me dirá si es que yo estoy mal, pero todavía uno no le ve a los candidatos una política económica. No los he visto, sino más bien lo que están haciendo es cada uno como en sus nichos. Pero hasta ahora yo no he visto una planteamiento como tal de política económica. ¿Usted los ha visto o los ha determinado, los ha leído? Pues mire, muy poco. Realmente, por Sí. ejemplo, yo hice un foro desde Desarrollo en diciembre, primera semana de diciembre. Invitamos a una gran cantidad de candidatos. El tema económico no es muy popular, ¿no? Hay que decirlo. Y yo le digo por qué. Claro. Entre otras cosas, Sí, porque sí, sí. algunas cifras son buenas, pero porque también no es fácil decir, bueno, oiga, usted va a recibir un problema grave en el frente fiscal, ¿qué va a hacer? ¿No? Y un candidato, pues difícilmente va a conseguir votos diciendo voy a recortar el gasto de forma dolorosa y voy a tener que subir impuestos, ¿no? Entonces, Eso lo dijo Sergio Fajardo en la campaña del 2018. Era el único candidato que cual. decía que iba a subir Lo recuerdo. impuestos. Sí. Entonces, el tema económico obviamente no es que atraiga muchos votos. Hay otros temas además que tal vez son más importantes hoy para los votantes, el tema de corrupción, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese foro que yo organicé en diciembre, estuvieron 3 candidatos y realmente ¿Cuáles? estuvieron Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas y Enrique Peñalosa, los tres que están caramba. ahora en la gran consulta de centro. Sí. ¿Del centro o la derecha? Del centro-derecha. Eso es centro-derecha. Y realmente, digamos, sí fue muy interesante, pero claro, es muy difícil otra vez comprometer a los candidatos con temas concretos en materia económica. Muchos de ellos han hablado de la necesidad de recortar el gasto, que yo creo que es importante y no va a ser fácil. Eso requerirá invertir capital político importante. Hasta ahora creo que ninguno ha hablado de subir impuestos. Yo creo que se va a tener que hacer algo en materia tributaria de todas maneras. Lo más importante, indudablemente, tiene que ser recorte de impuestos. Colombia hoy en día, también lo hemos discutido. A las empresas y subirle a los Exactamente, individuales. totalmente. Eso es lo que hemos hablado, María Jiménez. Usted recordará, Colombia hoy en día infortunadamente cuenta con la 4ª tarifa de impuesto de renta más alta del mundo a las empresas, 35%. Estados Unidos está en 21%, nuestros competidores están en 25%. Entonces, si usted quiere generar dinámicas de inversión, de creación de nuevas empresas, pues es difícil cuando los costos y los impuestos son muy altos, ¿no? Entonces, pero balancear eso, como usted bien lo dice, seguramente va a requerir bajar el impuesto a las empresas, ampliar bases de tributación. Y subirle a los... Subir los más ricos en personas naturales, en fin. Entonces, seguramente, pero lo más importante es recortar el gasto. El gasto en Colombia está en niveles insosteniblemente altos. Y eso es difícil de hacer, se requiere voluntad política, se requieren reformas legales, así que yo creo que, pues si bien no está en el centro del debate hoy en día, yo le diría a María Jimena que una de las tareas más importantes que tendrá que afrontar el próximo gobierno, indudablemente, va a tener que ver con el tema económico y en particular con el frente fiscal, así que si bien no lo están mencionando y no lo quieren decir, yo le aseguro que en los primeros 30 días vamos a tener una noticia de cuál va a ser el ajuste fiscal del próximo gobierno. Mucha gente, uno lo oye, incluso economistas, dicen que también esta cantidad y exceso de dólares que hay en el mercado colombiano tiene que ver con el hecho de que somos una economía que todavía tiene una ventana abierta o una ventana secreta, como diría Alfonso López Michelsen, al narcotráfico. Hay mucho de ese dinero que proviene digamos, del negocio ilegal de narcotráfico y que termina entrando al torrente colombiano, pues al torrente de la economía colombiana,
para lavarse. ¿Es así o no? Sí, completamente. Mire, María Jimena, los temas determinantes de la caída del precio del dólar, yo le mencioné tal vez un único factor Por eso. local, que era el tema del endeudamiento del gobierno en dólares que está monetizando, es decir, que está trayendo a Colombia. Pero le diría que hay dos factores adicionales. Usted ya mencionó, es decir, tres en total. El tema endeudamiento en dólares que se trae a Colombia y abarata el precio del dólar. Dos, el narcotráfico, pero no solamente el narcotráfico, la minería ilegal. El precio del oro está en máximos históricos. Más alto que el precio del petróleo. Está máximos históricos. Entonces, cuando usted tiene combinación de aumento en la producción de cocaína, que porque tiene una productividad que ha crecido muchísimo, no solamente las hectáreas, sino la productividad por hectárea ha venido creciendo, y tiene a la par un oro en donde Colombia es un exportador que no es menor, es importante, no es nuestro principal producto de exportación, pero tiene... Pero se nos está convirtiendo, se está volviendo muy importante. Entonces, claro, usted tiene esos dólares que están ingresando y hoy tiene el mismo efecto de la monetización del endeudamiento externo y es baja el precio. Calcular las cifras para el caso de la minería ha sido difícil, pero para el caso del narcotráfico, recientemente Daniel Mejía, que no es familiar mío, colega que respeto muchísimo, sí. Así es, Daniel, que también ha estado por acá, estimó que en el 2024 los ingresos por narcotráfico eran equivalentes a 15.000 millones de dólares anuales. ¿Qué tan grande es eso? Los ingresos de petróleo son más o menos 16.000 millones de dólares. O sea, estamos llegando ya a niveles comparables de dólares de narcotráfico a dólares de petróleo. Pero, y tercer factor, que no lo hemos hablado, muy importante, las remesas. Sí, lo tenía ahí. Las remesas que se han vuelto un factor determinante también. Grandísimo. Mire, para traer dólares a casa. El año pasado cerramos con máximo histórico, 13.000 millones de dólares de remesas, más de 1.000 millones de dólares mensuales de remesas. Otra vez, órdenes de magnitud, 15.000 millones de dólares de narcotráfico, cerca de 16.000 millones de dólares de petróleo, 13.000 millones de dólares de remesas. Entonces, parte también ahí, hay que decir que seguramente está vinculado con actividades ilícitas. No será la principal fuente porque son remesas pequeñas, ¿sabes? Pero hay el pitufeo, que es lo que se conoce coloquialmente a la forma del lavado de dólares, pero en pequeñas cantidades. Sí. Entonces, sí, cuando usted suma todo eso, operaciones de endeudamiento externo, narcotráfico, minería y remesas, pues todo le dice que el dólar debe estar relativamente barato. Y además, sin mucha perspectiva de que eso se revierta, porque estos factores que hemos hablado pues no van a desaparecer en el corto plazo. ¿Y usted qué le dice a las personas o incluso al gobierno de Gustavo Petro que dice, bueno, con todo esto que está pasando, que ellos mismos unas cosas evidentemente la están incentivando ellos y otros pues son parte de la, de la manera como ha funcionado desde tiempo atrás la economía en Colombia, que la situación no está tan mal y que el crecimiento hoy, tengo un dato que es de 3.5 para el próximo trimestre. Usted me dice si estoy mal. ¿Qué significa eso? Hay gente que te está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Estamos bien, hay plata, la gente está consumiendo, la gente está pues yendo a los supermercados y comprando. Así es. Entonces, mire, ese tema es muy importante porque indudablemente que hay algunas cifras económicas que son positivas. Crecimiento económico. A nivel macro. El año pasado probablemente, no tenemos el dato del último trimestre, pero probablemente estuvo cercano al 2.8, 2.9, incluso puede estar en el 3% el año pasado. Este año nuestra expectativa, con base en la última información disponible, puede estar alrededor del 2.8%, es decir, muy parecido al año anterior. Desempleo cayendo, está a niveles ya cercanos al 8%. Un gasto de los hogares que ha venido creciendo ¿no? Mucho. Usted mira la dinámica del comercio, realmente ha tenido crecimientos muy importantes, especialmente en el año anterior. La temporada navideña fue muy buena. Las grandes ciudades, usted ve, se consume en los restaurantes de todo tipo, desde ingreso bajo, mediano, alto, actividades artísticas, conciertos, lo que acaba de pasar con el concierto de Bad Bunny, 3 fechas en Medellín, completamente lleno, etcétera, etcétera. Entonces, el panorama en materia de crecimiento económico luce relativamente favorable. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene la parte de lo que va a enfrentar el próximo gobierno. Que ese es un crecimiento económico que está fundamentado básicamente en un gasto
alto e insostenible del gobierno nacional. En el tercer trimestre del año pasado, que el crecimiento superó el 3% total de la economía, el crecimiento del gasto público fue superior al 15% real, una cifra que no se veía hace más de 20 años. Entonces, parte de lo que está moviendo la economía es el gasto público, es una cosa keynesiana, ¿no? Mucho gasto que al final es gasto que se paga en salarios, en transferencias, y los hogares pues naturalmente se dan la vuelta y gastan esos recursos y eso mueve la economía. Entonces, eso no es sostenible, ¿no? Colombia no puede mantener un déficit fiscal, que es la diferencia entre el gasto y los ingresos, de 6 o 7% del PIB toda la vida, que es lo que hemos venido teniendo en los últimos 5 años. Entonces, ahí vamos a tener un tema de ajustarnos. Y el otro componente que está aumentando el crecimiento es el gasto de los hogares, justamente, que está desbordado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el crecimiento económico no proviene de un balance entre gasto de gobierno, gasto de los hogares e inversión, sino exclusivamente del consumo de los hogares y del gobierno, no hay sostenibilidad en ese crecimiento. Y la inversión, mire, fíjese la cifra, ha venido cayendo y está en mínimos de 20 años, apenas 16% del PIB. Y la inversión ha venido cayendo, ¿por qué, Luis Fernando? Porque hemos hablado de eso muchas veces. Uno ve uno habla con los empresarios, depende del empresario, ¿no? Ajá. Yo hablo incluso hay una interesantísima entrevista del presidente del Banco Colombia que dice que ese es el mejor año. Uh-huh. Que ha tenido el banco, pero yo hablo con muchos empresarios de bienes y servicios que tienen empresas muy grandes y es el mejor año también. Sí. Ahora, uno habla con otros empresarios, por ejemplo, en el sector petrolero, no les ha ido tan bien. Claro. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? Entonces, hay dos cosas. Una cosa es que, claro, el empresario, cuando habla con usted, María Jimena, y seguramente lo que ve la gente es, ¿cómo le está yendo? Bien, porque la gente está comprando. Pero la pregunta más interesante es si ese empresario está invirtiendo, expandiendo su capacidad productiva. Porque él puede decir, no, yo estoy bien, yo estoy contento porque a mí me están comprando y el banco anda bien o la empresa comercial anda bien. Pero la pregunta es, bueno, ¿y usted está invirtiendo? Y eso es lo que no va bien, y especialmente porque... Porque, bueno, primero hablemos de los sectores y luego por qué. Sí. Muy claro el punto que usted hace. Hay sectores que le está yendo bien, el sector comercio, maravilloso. El sector financiero, muy bien, va recuperándose muy bien. Sí. Pero sectores como el sector minero energético, muy mal, negativo, el sector petrolero y el sector minero. El sector de la construcción. Bueno, ese sí es un sector que está mal desde que el gobierno decidió quitar toda la política de subsidios. Tal cual, lleva ya prácticamente 3 años en rojo. Sí. La industria tampoco anda bien. El último dato del tercer trimestre del año pasado estaba en 0, luego de 2 años negativo. Entonces, el problema que tenemos es que no todos los sectores están creciendo al mismo ritmo de la actividad económica. Hay algunos sectores que van muy bien, actividades artísticas y entretenimiento. Impresionantes. Sobrado. Pero siguen unos sectores en rojo que son muy importantes, ratifico, minero energético, construcción e industria, que son muy grandes y que no le están aportando al crecimiento. Entonces, razones. Bueno, ya mencionamos una de ellas. El costo de invertir en Colombia es muy alto. Entonces, si usted tiene un plan de inversión como empresa, impuestos del 35%, solamente impuesto de renta, y usted le suma el impuesto a nivel local, el ICA, estampillas, en fin, etcétera, etcétera, usted hace la lista, naturalmente el costo de invertir es alto. Tasas de interés siguen estando altas. Las tasas de interés. Pasemos ahora a tasas de interés, pero le voy haciendo la lista. Entonces, tasas de interés siguen siendo altas. Y tercer punto, incertidumbre en general, y no es un tema específico de Colombia. Yo creo que ese es el que más pesa. Pero no es un tema único de Colombia. En general, en el mundo global hay más incertidumbre, hay polarización, hay cambio de régimen, fin del multilateralismo. Fíjese lo que pasó ahora en Davos, ¿no? Toda esta discusión de Estados Unidos que quiere tomarse a Groenlandia. Todo eso. Solo a Groenlandia, no. El hemisferio. Sí, exacto, su nueva política de seguridad. Entonces, la incertidumbre a nivel global y a nivel local, pues es una barrera muy importante para la inversión. Entonces, todo eso explica por qué algunos sectores van bien, pero no todos. Y eso tiene impactos en materia de inversión y por ende en materia de crecimiento.
Pero hablemos de tasas de interés, si le parece, porque es un tema muy de fondo que yo creo que afecta especialmente a los hogares, a quienes nos están escuchando. Oye, eso a mí, esta discusión macro, a mí ¿cómo me Sí, a impacta? ver, mi bolsillo, eso es Exacto. lo que... ¿Qué es lo sí. que hago con mi firma de Lumen Economic Es que eso Intelligence? toca bajarlo para que la gente entienda. Tal Sí. cual. Entonces, mire, este 2026 va a ser un año que va a ser parecido al 2025 en términos de crecimiento. No vamos a tener una sorpresa muy grande, ni positiva ni negativa. Vamos a tener seguramente un aumento de la inflación, producto de los impactos del aumento del salario mínimo. El mercado está estimando que ya la tasa de inflación no va a ser 5 o 4,8, sino alrededor entre un rango entre 6 y 7. ¿Por qué? Porque parte del aumento, pues naturalmente, se traslada al consumidor final. No todo, pero una parte. Y eso va a tener una implicación muy importante para la gente, no solamente a través del impacto directo, pues, de que la canasta familiar va a subir 6 o 7%, que es una pérdida en el poder de compra, sino especialmente a través del impacto que esto va a tener en tasas de interés. Entonces recordemos que el año pasado, María Jimena, el banco en sus últimas 2 reuniones, el Banco de la República, dijo, estamos preocupados, cuidado con el tema del salario mínimo, porque si la inflación sigue subiendo, nos va a tocar subir tasas de interés. Bueno, tenemos reunión antes de que termine el mes, 30 de enero. No sé este programa si sale antes o después. Si sale antes, pues nuestra expectativa es que el banco va a subir las tasas. Si sale después, seguramente se confirmará que el Banco de la República subió tasas. Que las había venido bajando. Exactamente, y estabilidad en las últimas reuniones. Sí. No me cabe duda que aumento de tasas de interés. Y las va a tener que seguir subiendo porque el banco... Para controlar la inflación. Va a controlar la inflación, que fue lo que pasó, recuerde usted, entre el 2022 y el 2023. Sí. ¿Y eso por qué le importa a la gente? Porque cuando el Banco de la República sube su tasa de interés, eso sube la tasa de interés de todas las demás modalidades de crédito. Crédito hipotecario, de consumo, libranza ordinario, tarjeta de crédito. Entonces vamos a tener un año en donde la cosa no va a estar tan sencilla porque el banco va a subir sus tasas de interés y eso va a subir el costo del endeudamiento para los hogares y las empresas. Ahí está ese impacto en el bolsillo. Entonces, recomendación puntual a quienes nos están escuchando. Si usted está pensando en hacer un crédito de consumo, hágalo ya. De inversión, hipotecario, porque las tasas van a subir. No me cabe la menor duda. Entonces, una oportunidad, no están tan bajas, pero están más bajas de lo que van a estar en el resto del año. Así que ahí ese consejo muy puntual para los hogares y las empresas que nos escuchan. Ese es uno de los, bueno, ese es un tema muy importante, pero en cuanto a lo que puede suceder en materia de afectar, por ejemplo, la lucha contra lo que dice Gustavo Petro, que no es de Gustavo Petro, sino la desigualdad. O sea, la desigualdad, porque uno de los objetivos de todas las políticas económicas, pues es luchar contra la desigualdad. Pues la desigualdad en Colombia y en América Latina seguirá siendo un tema de primer orden, porque América Latina y Colombia tienen el infortunio de ser de las regiones más con mayor desigualdad a nivel mundial. Y eso implica que cualquier discusión de política económica y social tendrá naturalmente que ver no solamente con el crecimiento económico, sino también cómo reducir la desigualdad. Y Colombia, infortunadamente, pues digamos, no ha tenido buenos avances en ese frente. Nosotros tuvimos como país una reducción pequeña de la desigualdad que llegó a un mínimo histórico en el 2017 de 0.53. Y de ahí luego de los efectos de la pandemia y todo lo demás, ha habido un estancamiento y el último dato que tenemos en Colombia, infortunadamente, es del 2024, todavía no hay cifras del 2025, es que la desigualdad básicamente se estancó, está en 0.55. Entonces, fíjense que a pesar incluso del énfasis del actual gobierno en términos de darle un rol central a los temas de desigualdad, los resultados luego de 2 años, porque fueron la última medición ratificó del 2024, es que la desigualdad no se movió. Entonces, eso pone de frente que primero hay problemas estructurales muy grandes en términos de cómo reducir la desigualdad. Este gobierno ha hecho una cosa interesante de tratar de reformular la política social, aunque todavía con unos retos importantes hacia adelante. Sí, con 2 reformas, que es la reforma pensional y la reforma laboral. Así es. Pero creo yo que todavía falta tal vez lo más importante, que además es un tema que no es
de corto plazo, que tiene infortunadamente réditos solamente en el mediano y largo plazo, que es cómo realmente mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, especialmente de la educación pública. Hablábamos antes de... Pero mire que Gustavo Petro, con todos, digamos, cosas buenas y malas que ha tenido, él aumentó el presupuesto para la educación universitaria pública. Así es, pero la brecha más importante realmente es abajo, es porque usted puede generar gratuidad en la educación universitaria, pero si ya de entrada los estudiantes que salen de bachillerato, grado 11, públicos versus privados, tienen una brecha de calidad tremenda, hay una barrera de acceso así haya gratuidad a la educación superior. O sea, que al próximo le toca echar para abajo. Claro. Que era la ley que se tenía que hacer, la reforma de la ley. Y fíjese que eso es lo más difícil, porque cuando usted hace cosas para la educación superior, al final de cuentas son personas que son votantes. Nadie que tiene menos de 5 años vota. Y a esos jóvenes niños que hasta ahora están iniciando su etapa de formación, es donde realmente habría una diferencia desde el punto de vista de calidad. Entonces, esa discusión de desigualdad tiene que pasar de manera central por la calidad de la educación. Luis Fernando, y ya para terminar, uno de los argumentos que yo veo para la reducción dramática en la inversión nacional, porque estamos hablando de muchas inversiones, inversión extranjera, pues no sé, usted me dirá si ha caído, pero la que ha caído realmente es la inversión nacional, ¿sí? Yo le pregunto, ¿no será que mucha de esa caída es también por una incertidumbre debido a que Gustavo Petro es de izquierda? Yo creo que no, María Jimena. Mire, yo creo que los empresarios, ¿no? Mire, los empresarios que son distintos a los gremios. Los empresarios son bastante pragmáticos. A ellos no les interesa o no les importa si el gobierno es de izquierda, de centro, de derecha. Lo que les importa es si hay claridad en las reglas de juego. Eso es lo que les importa. No, dígame usted, ¿cómo juego yo ese partido? Y yo le juego. Entonces, ellos son muy pragmáticos. Entonces, el tema no es que Gustavo Petro sea un presidente de izquierda. Yo creo que el tema es que en algunos sectores se han tomado decisiones que infortunadamente van en contravía de esa claridad de la red de juego. Construcción. Sí. Construcción. Llega el gobierno y dice, no me gusta el programa Mi Casa Ya. Exacto. Vamos que era un subsidio que se daba, a cambiarlo. Sí. Queremos llegarle a los más pobres. Y no lo hizo. Sí. Y nunca pensaron que usualmente los más pobres no son sujetos de crédito, porque no tienen historia crediticia. Entonces, a esas personas no se les llega con un subsidio de tasa de interés, sino con subsidios monetarios. Ese era el programa, recuerda usted, que tuvo en su momento el presidente Santos de vivienda gratuita. Entonces, creo que en algunos momentos se tomaron decisiones que sonaban razonables desde el punto de vista de política social, pero que no se pensaron estratégicamente y terminaron generando el peor escenario. Es, en este caso de vivienda, no hay política de vivienda. Se acabó con lo que había. Sí. Casos como infraestructura. Recordemos que el gobierno hace 2 años decidió no subir los peajes con la inflación. ¿Se acuerda? Después de haber prometido que los iba a subir. Bueno, subió el precio de la gasolina y después tenía que subir el precio de los peajes y no lo subió. Y después lo tuvo que hacer a la vuelta de 1 año y medio. Acaba de claro. hacerlo. Sí. ¿Eso qué genera? Pues que si hay un inversionista extranjero que quiere meterse a construir una nueva vía en Colombia, pues lo va a pensar 2 veces porque dice, mire, este gobierno cambia las reglas de juego. Entonces, ratifico, yo creo que, y sobre todo pensando en el nuevo gobierno. Y los peajes son importantes porque es la manera como se financia la infraestructura. Y además, mire, es lo mejor que puede hacer. La gente no le gustan los peajes, a nadie le gustan los peajes. Pero mire, si usted quita los peajes, ¿cómo financia la infraestructura? Con impuestos. Digamos, esto no sale del aire. El problema de financiar con impuestos, a diferencia de los peajes, es que usted está financiando las carreteras con personas que no utilizan la vía. La ventaja del peaje es que usted está utilizando. Eso, paga por eso. Paga por el uso. Eso es lo más interesante del esquema de peajes. Pero bueno, entonces yo creo, pensando ya, digamos, en el próximo gobierno, en donde todavía hay una incertidumbre grande de política, no sabemos qué va a pasar, hay unas encuestas que han salido recientemente, pero por ahora creo yo que todavía la cancha está abierta. Yo creo que el mensaje es, de nuevo, que lo importante del próximo gobierno es justamente, primero, tener la capacidad de corregir algunos temas, especialmente en el frente fiscal, ese ajuste que habíamos hablado, pero ser muy pragmático y tener claridad
sobre las reglas de juego. Los empresarios funcionan, trabajan en gobiernos de centro, derecha o izquierda, pero siempre y cuando esas reglas de juego sean claras, previsibles y de largo plazo. ¿Los gremios? No. Bueno. ¿Qué pasa con los gremios? Porque los gremios, por ejemplo, FENALCO se volvió casi que un actor de oposición al gobierno de Petro. Sí, a ver, yo creo que esas discusiones de política pública son difíciles. Creo yo que en este caso ha habido errores de lado y lado, en el sentido en que tanto el gobierno en algunas ocasiones ha sido muy agresivo con los empresarios y también creo en otro caso de algunos representantes eventualmente podría haber un manejo un poquito más, si se quiere, deferente con el gobierno. Pero yo diría, eso es el pasado y ojalá hacia futuro se vuelva a concertar. Pensemos en que todos estamos en este mismo barco, incluyendo el gobierno, los gremios, los empresarios y que los sindicatos, los trabajadores, todos estamos aquí en este país remando y el diálogo es fundamental para poder trabajar de forma mancomunada en lo que queremos todos, que es que este país continúe avanzando en materia económica y social. Muchas gracias. Un gusto. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.